Lunes 11 de noviembre del 2024, lunes festivo en nuestro hermoso país. Se cumplen 827 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, y comenzamos la semana 46 de este año. Esta semana la tenemos que comenzar con un mensaje de solidaridad, aquí desde la distancia, a todas las personas que han resultado damnificadas por esa creciente de las lluvias en nuestro país. Hemos visto imágenes acá en Valencia, pero en Colombia, en nuestro Chocó, en La Guajira, en Medellín, en Bogotá, en los Santanderes y en muchas partes del país. Hemos visto cómo han arreciado las lluvias y los damnificados, que es lo que más nos preocupa. Y también preocupados, pero estábamos atentos a qué pasaba, cuáles eran las conclusiones que nos dejaba ese puesto de mando unificado que había sido convocado por el presidente Gustavo Petro en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Pues la conclusión fue que el presidente Gustavo Petro declara la situación de desastre natural en todo el país por aumento de la vulnerabilidad en los territorios, por el aumento de las lluvias. Aquí vemos imágenes de ese puesto de mando unificado a Gustavo Petro y a Laura Sarabia. Se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos impredecibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y, en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desenfrenada de la sabana de Bogotá. Así lo anunció el domingo Gustavo Petro, luego de encabezar ese puesto de mando unificado que se llevó a cabo, como lo dijimos anteriormente, en la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. También en esa declaración, en esa locución que vimos el día de ayer, el presidente Gustavo Petro dijo que nos centraremos en todo el territorio nacional. Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay 3 zonas con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará: en la Alta Guajira, en el Chocó, en todo el departamento del Chocó y Bogotá, por la escasez de agua potable. El resto de la nación también, porque no termina esta temporada de lluvias que se extenderá por todo el mes de diciembre, según nuestras previsiones. Pues aparecerán nuevos puntos, ya lo están haciendo en Santander. Puede suceder en otras regiones del país que ameritan la atención de esta declaración de situación de desastre, agregó. También, aparte de Santander, vimos norte de Santander y vimos en Medellín. En Medellín vimos unas imágenes, hombre, muy similares a la magnitud de lo que se estaba presentando aquí en Valencia. Entonces, pues, Gustavo Petro también anuncia que el día de hoy y entre hoy y mañana se van a anunciar las nuevas medidas adoptadas. Todo esto se le dará a conocer a la opinión pública, como el día de ayer se hizo en esa rueda de prensa que dio Gustavo Petro. Pero, ¿qué quiere decir entonces esa declaratoria de situación de desastre natural? Aquí Gustavo Petro lo resume en este video. Lo que hace una declaración de estas es que podemos, a partir del decreto, trasladar recursos presupuestales de la nación hoy en otras entidades que no tienen que ver con este tipo de atenciones a las regiones que están siendo víctimas climáticas de la situación actual. Entonces, el día de mañana, el día de pasado mañana, se les notificará a ustedes públicamente el plan concreto de inversiones públicas nacionales en estos 3 puntos y en algunos lugares donde hoy tenemos también emergencias: la Alta Guajira, el departamento del Chocó y la ciudad de Bogotá. Gracias, muy amables por su atención. Atentos entonces a las medidas que se terminen de definir, como dice Gustavo Petro, el día de hoy, el día de mañana, se darán a conocer al país. En esto rescato, porque siempre nos viene, o no sé, personalmente, pues nos viene diciembre, ¿no? Ya estamos a nada de diciembre y la ilusión de los niños en esta época, y siempre uno piensa, hombre, esos niños de esa Colombia olvidada, de esa Colombia profunda. Y preciso pasa esto en estas proximidades a las Navidades. Entonces rescato este post de Juan David Correa, el ministro de Cultura. Todo mi compromiso para concurrir y asumir la responsabilidad del Ministerio de Cultura en esta tragedia que no es natural, sino producto de las condiciones vulnerables del Chocó, que sigue siendo uno de los lugares más excluidos del país. Mi solidaridad con los niños y con las niñas. Y publica pues esta imagen triste.
triste imagen. Vamos a ver, esperamos, ¿no? Esperamos un cambio también en el manejo de estas tragedias. Esperamos un cambio tanto en la prevención como en el momento de afrontar la llegada de esas crecientes lluvias. Y después, ¿qué pasa con tanto damnificado? Nosotros en Bucaramanga, hace muchos años, siempre hemos sido testigos, allá en Girón, en Río de Oro, un total abandono de la gente. Se tuvieron que crear asentamientos, eso lo hablo desde hace varios años, asentamientos que ojalá esa gente haya sido reubicada, pues espero que sí. Pero siempre veíamos, y recuerdo esas imágenes porque las vi personalmente allá en Girón, cómo nunca se hacía nada y ese asentamiento crecía y después para sacarlos también ya era un problema, o sea, infinidad de cosas. Y así hemos visto en Mocoa, por ejemplo. ¿Qué pasó en Mocoa? Hasta ahora, hace poco publicamos un video de Carlos Carrillo, que hasta ahora se le iba a dar solución. Entonces esperamos. No es de fanatismo, no es de... No nos interesa en este momento partidos políticos, no nos interesa nada de eso. Estamos de pronto sensibles también por lo que ha pasado acá en España y queremos que en Colombia no se presenten situaciones de esas. Entonces, para no presentarse esas situaciones también que se vieron acá, esa inclemencia de la naturaleza, pero también la falta de previsión y de actuaciones por parte del Estado. Eso que se vio aquí en Valencia, terrible. Ojalá en Colombia no se vea y que sí se tomen medidas. Así que siempre decimos, estamos atentos porque dejamos siempre frentes abiertos de noticias. Y en este momento, es lo más importante. Más que Pegasus, más que todo eso, que obvio es importante. Pero queremos ver aquí la actuación del gobierno, la actuación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres en pro de tanto damnificado que se está viendo. Terrible las imágenes que vimos. Entonces, atentos con eso y lo decimos. Metemos la mano en el fuego y estamos seguros de que en esto también se va a ver un cambio. Y como lo mismo que hemos visto acá en España, no falta, ¿no? No faltan los cretinos, porque es uno de los calificativos que merece una persona de estas. Y le queda corto. No falta el que aprovecha esto para crear mentiras, para lanzar cizaña. Yasser Carabalí Chalá publica: esta es la situación en este momento en el Alto Baudó. Hemos tenido que luchar contra caimanes. Mire cómo son de miserables. Mire la miserableza de un hijo de la grandísima como esta persona. Dice que han tenido que luchar contra caimanes y el hambre. No hay ni una sola delegación del gobierno, a diferencia de cuando estábamos en elecciones y venían todos los miembros del pacto histórico a pedirnos votos. Esta imagen es fake. La situación de la inundación es terrible, pero hay necesidad de poner fotos que no son. Ese es un derrumbe de presa que provoca grandes evacuaciones. Vea, vamos a ver el artículo de dónde es esa foto. Nada más ni nada menos que de Nigeria. Vea, ahí está la imagen. Ahí ven ustedes la imagen. Miren lo miserables que son, ¿no? Miren lo miserables que son. Pues Gustavo Petro le respondió a este personaje: la foto no es cierta y no van delegaciones del pacto en elecciones porque el pacto está allá y es de la misma población chocuana. Mi gobierno ha estado, está y estará en el Chocó. Y lo más triste es que seguramente toda esta oleada de ataques al gobierno aprovechando esto por parte de esa derecha mezquina y nefasta, pues va a continuar. Van a continuar atacando al gobierno. No nos vamos a fijar en eso. Queremos ver, como lo digo, son las soluciones y cómo, cuáles van a ser las medidas que va a anunciar el gobierno. Así que nuestro mensaje, repetimos, de solidaridad con todos allá en Colombia, con todas estas personas damnificadas en diferentes partes del país. Y nos duele también por los niños y en esta época de diciembre. Ojalá nos pudiéramos unir, muchos, generar una campaña para ellos en diciembre. Bueno, este fin de semana también se ha dado una noticia muy importante
muy importante que tiene que ver con la registraduría y tiene que ver con la SIC. Entramos en contexto. La SIC imputó cargos a 9 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil por presuntamente desatender requerimientos durante una visita administrativa. Entonces, para entrar en contexto tenemos que leer ese documento que publica la SIC. Dice acá: la superintendencia realizó visitas administrativas de inspección los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo del 2024 en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en adelante RNS, con el propósito de recaudar información relacionada con el cumplimiento de la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal. En el marco de esas visitas de inspección, la superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y en general para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano. Dentro del ámbito de sus funciones, la superintendencia igualmente puede solicitar a las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio, así como el acceso a los equipos de cómputo, móviles y correos electrónicos que estos requieran para el ejercicio de sus funciones. El proceso de incumplimiento de instrucciones al que se da inicio a través del pliego de cargos busca determinar si en el curso de la visita administrativa de inspección los ahora investigados omitieron el deber de acatar en debida forma las órdenes e instrucciones dadas por la superintendencia como autoridad nacional para la protección de la competencia y con ello establecer si pudieron obstruir la investigación que se adelanta por parte de esta entidad en el marco de sus funciones o no. Las conductas omisivas objeto de investigación pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y o no atender las diligencias programadas por la superintendencia. Estas conductas pudieron impedir y obstaculizar el ejercicio de las facultades de la superintendencia como autoridad nacional para la protección de la competencia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El comunicado que emite la SIC, la imputación a 9 funcionarios de la registraduría por presuntamente desatender los requerimientos durante esa visita administrativa. Pues hágame el favor, Cielo Rusín, que ha sido tratada de leguleya, escrito por ella misma, por quienes desprecian la ley, también de dictadora, por quienes creen que la libertad significa impunidad, hasta de jefe de una Gestapo criolla, por quienes ignoran y banalizan la historia. Incluso presentadores de circos imaginarios han querido darles clases de derecho. Quizás las vistas que más temen no son las administrativas, sino las de la verdad. Aquí les dejo entonces un video en el que les cuento lo que realmente ha sucedido más allá de la febrilidad y probabilidad de los agentes de la desinformación. Los invito a compartir. Ahora vamos a ver el video de Cielo, por supuesto. Lo quema. Pero antes de ver el video era esta peinada. Dice Paloma Valencia: dígame, doctora Cielo, ¿bajo qué competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio puede actuar sobre un órgano del Estado autónomo e independiente? Le ruego me mande la norma que la habilita. Recuerde que es tan abusivo que la Procuraduría le abrió investigación. Y aquí empieza la peinada de Cielo. Estimada senadora, el abuso se encuentra del lado de quienes pretenden que la Constitución y la ley no se hicieron para ellos. La superintendencia bajo esta administración ha obrado con estricto apego al derecho y con la convicción de que la democracia necesita instituciones sólidas y eficaces. Tanto estas visitas como ese tipo de investigaciones tienen toda la validez y no buscan nada distinto a evitar que los órganos del Estado puedan ser objeto o sujeto de conductas ilegales. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la comunidad jurídica del país experta en la materia. Instituciones como la registraduría son las más interesadas en que su gestión sea transparente. Es la mayor garantía para su legitimidad y para la realización de su función. Si de amenaza con las elecciones se tratara, la impunidad y eventual corrupción en un organismo como este debería ser la verdadera preocupación, es decir, aquello que estamos combatiendo. De ninguna manera el ejercicio de nuestras funciones pretende impedir que la registraduría continúe
en el ejercicio de las suyas. Esa fue la primera parte de la respuesta que le dio Cielo Rusinqui, contundente respuesta a Paloma Valencia. Pero aquí viene la segunda parte. Con el mayor gusto, senadora. Se trata del artículo 15 de la Constitución Política, inciso 3, el decreto 4886 de 2011, el numeral 15 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la ley 1340 del 2009. El artículo 2 de la ley 1340 de 2009, los numerales 2, 55, 56, 57 y 58 del artículo 1, decreto 092 del 2022, que modificó el artículo 1 del 4886 de 2011. De igual manera, la invito a leer la sentencia C-165 de 2019 que avala la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar a cabo en las vistas administrativas de inspección y su desarrollo. En resumen, la SIC tiene la facultad para investigar las violaciones al régimen de protección de libre competencia por parte de cualquier agente del mercado, lo cual incluye entidades públicas y funcionarios cuando adelantan sus procesos de contratación. Listo. Dice Iván Mejía Álvarez, no solamente la peinó, terminó trasquilándola un poquito más y la deja calva. Eso le pasa por mala leche. Ahora sí, escuchemos a Cielo Rusinqui, pero no solo es eso. Después interviene Barbosa y Gustavo Petro también le da una respuesta. Escuchemos a Cielo. Sí, la Superintendencia de Industria y Comercio sí es competente para investigar las entidades y funcionarios públicos. En este video quiero contarles sobre las investigaciones que realizamos para indagar sobre las actuaciones de unos funcionarios de la registraduría y responder a las preguntas que muchos han hecho y que consideramos muy importantes para aclarar las tergiversaciones y errores que se han difundido en las redes y algunos medios de comunicación. Lo que algunos han calificado como una leguleyada no era otra cosa que la respuesta puntual, precisa y contundente a una pregunta sobre las fuentes normativas de que se derivan las facultades y funciones de la superintendencia para hacer visitas administrativas e investigar personas de derecho público y privado. Pero vengan, les cuento lo que quería decir con esa lista de normas. La superintendencia ha recibido múltiples denuncias sobre posible corrupción en los procesos contractuales que adelantan distintas entidades del Estado, entre los que se encuentra la registraduría. Pero, ¿cómo podríamos corroborar estas quejas sin acceso a la información? Es justamente por esto que la superintendencia está facultada para hacer visitas administrativas. Estas visitas no son como las han pintado, un escuadrón violento y ultraequipado que tumba puertas, intimida a personas y siembra el pánico en entidades públicas y empresas. En realidad, quienes adelantaron estas investigaciones y suelen adelantarlo son 3 a 6 funcionarios, en su mayoría profesionales en Derecho y Economía, que analizan las denuncias e identifican temas que deben ser abordados con las personas directamente implicadas en los casos. Eso fue lo que ocurrió en el caso de la registraduría. Los funcionarios de la superintendencia fueron a ese organismo e hicieron algunas preguntas necesarias para aclarar sus hipótesis de indagación. Preguntas como ¿cómo se hacen los procesos de contratación en la entidad? ¿Quiénes están a cargo de ellos? ¿Cómo se comunican los funcionarios entre ellos y con potenciales contratistas? Sí, todas preguntas incómodas, pero que alguien tiene que hacer para garantizar que existe competencia en los procesos de contratación y que como resultado el ganador del contrato sea el mejor postor, esto es, el que ofrezca el mejor precio y calidad para la entidad y en consecuencia que se garanticen los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como los postulados de la administración pública. Estas funciones son complementarias con las que tienen otras entidades públicas, también relacionadas con los procesos de contratación, como la Contraloría en temas fiscales y la Procuraduría en temas disciplinarios. Sin estas visitas es muy difícil para la entidad cumplir sus funciones y específicamente recaudar la información necesaria para investigar y sancionar cuando haya lugar a ello. Además, la Corte Constitucional ha precisado que esto de ninguna manera afecta ni la intimidad de los funcionarios ni el funcionamiento de las entidades. Ahora, en este caso, los funcionarios de la registraduría se negaron a darnos acceso a la información requerida y es por esto que la superintendencia inició la investigación sobre la que todos hablan desde ayer. Con la apertura de la investigación que la superintendencia hizo a 9 funcionarios de la registraduría, lo que se busca es conocer las razones por las que estas personas se negaron a entregarnos la información. Esta información, como ya mencioné, está relacionada con varios procesos de compras públicas denunciados por haber presentado irregularidades.
los cuales podrían estar vinculadas con actos de corrupción y de violación de la libre competencia. Todo lo que les estoy contando está siendo investigado por la superintendencia desde los motivos por los que no hemos podido acceder a la información hasta si se configuraron o no las irregularidades en los procesos de contratación que adelantó la registraduría. Rol de entidad contratante. Ahora, nosotros investigamos y sancionamos a los funcionarios que en el marco de procesos de contratación pública cometan violaciones al régimen de la libre competencia. También es importante destacar que no es la primera vez que se hace. Tampoco somos la única entidad en el mundo que investiga la protección de la competencia en procesos de contratación pública. La superintendencia, bajo distintas administraciones, ha realizado visitas administrativas a más de 125 entidades públicas de diversas ramas del poder público de orden nacional, departamental y local, todas pendientes exclusivamente a entender cómo están garantizando la libre competencia en sus procesos de contratación y qué conductas contrarias a esa libre competencia pueden estar ocurriendo en dichos procesos. Esto tanto por particularidades como por los propios funcionarios de estas entidades. Un caso ejemplar que muestra cómo la superintendencia ha sancionado a funcionarios públicos por prácticas anticompetitivas es Odebrecht. En este caso, abierto en el 2018 y sancionado en el 2020, los funcionarios y las entidades fueron objeto de investigación y requerimientos de información que llevaron a que incluso el entonces viceministro de Transporte colaborara con nuestra entidad como delator. A la fecha, la superintendencia es la única entidad del Estado que ha sancionado un caso tan grande e importante como este. Así que no es la primera vez, aunque quisiéramos que sea la última, que se investigan funcionarios por actos de corrupción y particularmente por violación a las normas de protección de la libre competencia. No es cierto, como algunas personas han pretendido, que lo que quiere la superintendencia es tener acceso al censo electoral. Eso es una deducción equivocada que solo busca desenfocar las preguntas sobre la corrupción en el país. Nuestra investigación no está de ninguna manera orientada al proceso electoral, sino exclusivamente a los procesos de contratación de la entidad. Y así se lo aclaramos a los funcionarios de la registraduría y de la procuraduría que acompañaron las visitas. Por eso, aprovecho para aclararles y contarles a todos, tal y como lo hicimos en la visita administrativa y en nuestra resolución de apertura, que no tenemos datos sobre el censo electoral y el interés de estas investigaciones no es acceder a esta información. Como todos pueden leer en la resolución y en las actas de visitas, la intención de la superintendencia nunca fue acceder a la información del censo electoral. Todo lo contrario, la superintendencia propuso unas pautas para que esa información quedara como información confidencial y en custodia exclusiva de la registraduría. Como pueden ver, no estamos arrinconando la registraduría por temas electorales. Estamos investigando desde hace 8 meses de manera legítima los procesos de contratación que ha adelantado esta entidad con el único propósito de proteger la libre competencia económica y custodiar los recursos públicos y el interés general. La investigación que se inició contra 9 funcionarios de la registraduría en ningún caso tiene la intención de impedir u obstruir que esa entidad continúe ejerciendo sus funciones. En nuestro caso, varios funcionarios de la superintendencia están siendo investigados disciplinariamente por la Procuraduría sin que eso de ninguna manera esté afectando nuestras labores. Esos funcionarios están ejerciendo su derecho de defensa y contradicción con los argumentos que la ley y la Constitución les otorgan. Por nuestra parte, la superintendencia sí se encuentra facultada para indagar los motivos por los que los funcionarios se negaron a entregar la información sobre los procesos de contratación pública. Nosotros garantizaremos el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los investigados dentro de este trámite administrativo. Por otro lado, bajo la ley 1581, es importante resaltar que todas las entidades públicas, incluyendo la registraduría, están bajo la inspección y vigilancia de la SIC en materia de protección de datos personales. Bajo esa obligación y con competencia legal, hoy la Delegatura de Datos Personales también ha requerido a la Registraduría General de la Nación por presunta violación al régimen de datos personales frente a incidentes de seguridad donde se han filtrado huellas y cédulas de ciudadanía digitales a grupos criminales. Esta entidad también en este caso ha sido renuente a responder e informar del caso. También hemos hecho visitas y requerimientos a los proveedores privados de la Registraduría en materias de datos personales sensibles. Eso a través del artículo 15 de la Constitución Política y las leyes estatutarias 1581 y 1266. En conclusión, es sorprendente
cómo los líderes de opinión que han defendido la bandera de la lucha contra la corrupción, cuando tienen investigaciones relevantes como las que estamos hablando ahora, cuestionan al investigador y no al investigado. Espero que de este tipo de controversias surjan debates informados, con altura, que le permitan a los ciudadanos formarse su propio juicio y trascender los eslóganes sin fundamento. Nuestra lucha será siempre la lucha por una democracia radical en la que todas las instituciones estén al servicio de una sociedad justa, pacífica y abierta al diálogo. En un país acostumbrado a la impunidad y a las normas de papel, la CID del cambio representa eso, un verdadero cambio. Ahí está clara la explicación de Cielo. Esto no tiene nada que ver con el proceso electoral. Pero ojo, que a nosotros sí nos preocupa. Por supuesto que nos preocupa la registraduría. Siempre nos ha preocupado. Y si esta vez, estas elecciones anteriores, no es por la cantidad de testigos que se movilizaron, nos hubieran robado las elecciones. Ténganlo por seguro. Eso lo sabemos. Que todos dudamos de la registraduría. Es cierto. ¿Qué nos preocupa? El 2026. ¿Y la registraduría en manos de esta gente? Por supuesto que sí. Que hemos dicho que van a hacer lo que sea. Por supuesto. Y en eso también, presuntamente, está incluida la registraduría. Entonces, aquí viene Barbosa. Y es donde llama la atención la preocupación, que es la respuesta de Gustavo Petro a lo que dice Barbosa. Como fiscal general de la nación viví en carne propia el ensañamiento del gobierno de Gustavo Petro. Contra la fiscalía porque no nos pegábamos a sus caprichos. Por eso me solidarizo con el registrador nacional Hernán Penagos. Ahí ya. Por ese ataque del gobierno contra la democracia. Vea cómo están desvirtuando. Entonces sí es sospechoso. Claro que es sospechoso. Tanto hablar de golpe blando para que sea Gustavo Petro y su gobierno quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral. No dejaremos solo al registrador. Hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 91 se defienda la objetividad del resultado electoral del 2026. Por supuesto, vamos a ganar. Vamos a ganar. Pero sí llama la atención, ¿no? Ya están dando por sentado, según esto, no dejaremos solo al registrador, hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 91 que se la han pasado por la faja, ahora sí la nombran, defienda la objetividad del resultado electoral. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí ya nos están dando una pista. Esta gente está convencida de que van a volver. ¡Ojo! Y aquí vuelve Cielo Rusinski. Y ahora vemos la respuesta de Gustavo Petro. Porque no podemos olvidar. Yo sí que puedo hablar de haber vivido en carne propia su persecución, señor Barbosa. Por algo sería. Y vean, recordemos esto. Urgente, hace un momento, eso fue el 15 de febrero del 24. Hace un momento, funcionarios de la Fiscalía insistieron en que recibiera y firmara esta citación personalmente. Aquí constancia de otra actuación tramposa para inducirme al error y poder justificar que ya me habían citado. Juzguen ustedes. Recordemos ese momento que lo vuelve y lo trae Cielo. A ver. No, la tiene la Fiscalía, la seccional. ¿No la han enviado? Sí, eso es para ampliación. Sí, pero es que dijeron que habían enviado una, no sé dónde. Un comunicado público hace 2 días diciendo que esto ya lo habían enviado y que yo no había asistido. No, eso es para una ampliación acá. Sí, para una ampliación. Sí, para una ampliación, pero no, porque es un... Estamos hablando del mismo caso. Del mismo caso de allá, exacto. Sí, es la primera vez que me traen una citación. Pues el fiscal sacó un comunicado el viernes que están adelantando la diligencia. Y al otro día, porque ya me habían citado y que yo no había ido. Pero bueno, no importa. Listo. Claro. ¿Cuándo es? Mira, es bloque A ver, comparecer el próximo 21 de enero. Hoy es 15 de febrero.
Perdón, el 21 de febrero. Pues su merced, pero ¿cómo me va a traer para que comparezca el 21 de enero y que yo le firme para otra vez que demos más? Mire, o sea, ¿esto es justo? O sea, ¿en serio? Miren y además quieren que yo le firme, me vienen a traer esto del 21 de enero, me lo traen el 15 de febrero. Fue un error de... Miren la cara del que está atrás. Pero el error, por favor, acaban de decir que me citaron y que yo no asistí, lo cual es falso, y ahora me traen una convocatoria porque yo le firme acá citando una fecha que ya pasó. Sí, doctora, sí. Yo tengo abajo la tierra, ¿será que no puedo modificar y que lo vuelvo a subir? Pues una cosa que esté, que... Sí, que venga con usted. Ya lo entrego. Sí, señor, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, qué pena. ¿Cómo olvidar ese momento vivido por Cielo? Y ahora viene la respuesta de Gustavo Petro, pero es que con la respuesta de Gustavo Petro tenemos que volver a esta parte del post de Barbosa. Esto es otra confesión. No dejaremos solo al registrador. ¿Dónde están nombrando al registrador? Hay que rodearlo para que con la institucionalidad que se la pasaron por la faja y en la Constitución que también se la pasaron por el mismo, defienda la objetividad del resultado electoral del 2026. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La trampa siempre de la registraduría que hemos hablado. Y aparte, obviamente, este tipo presuntamente oculta muchos más hechos macabros que hay, que quedaron en esa fiscalía. Y ahora vuelve y mancera ¿qué? Entonces, no olvidamos esta parte del post de Barbosa. Y con razón, Gustavo Petro le dice, muy sospechoso este intento de Barbosa de impedir una investigación que nada tiene que ver con el registrador actual ni con las elecciones del 2026. Bajo la idea que busco afectar las elecciones del 2026 cuando nunca he tenido incidencia en ese órgano electoral. La prueba es la misma ruptura delictiva de la Constitución hecha por el CNE para buscar destruir la elección del 2022. Están tratando que la superintendente no llegue al meollo del asunto. Ejemplo, es que acá escribió mal Gustavo Petro. Enorme hecho de corrupción, del meollo del asunto, el enorme hecho de corrupción de años pasados. La venta a organizaciones privadas oscuras de datos de los colombianos. Thomas Gregg y Sons. ¿Qué quiere? Que se oculte el fiscal Barbosa, experto en impunidades y en encubrimientos de gran monta. Total, la respuesta de Gustavo Petro. Entonces, Thomas Gregg y Sons. Y no solamente es Barbosa, es esa parte de la prensa. Y ahora traemos a Paola Herrera, otra que cogemos con pinzas, siempre. Y ahora, bajo ese portal, obviamente, sus discursos ahora son de centro. Por un lado y por el otro, pero entonces el centro. Y enlazamos, ¿y a qué va? Al portalucho ese de Cambio. A la banda de Daniel el Travieso. ¿Qué quieren es subir? Gaviria o qué sé yo. Ojo también con esos movimientos por ese lado. Porque muy enfocados con la innombrable, este fin de semana se le ha dado visibilidad por montones en todos los canales. Ahí sale. Ahí sale. Aquí trataremos de no poner a esa mujer, de no nombrarla más. Aunque en muchas ocasiones es tan astuta, porque en eso es una astuta que pone a todo X a hablar y a rajar y a marearla, pero todo gira al sí. Y el algoritmo de ella crece día tras día. Eso está ocurriendo en esos momentos y todo el fin de semana en X. Por un lado y por el otro. El portalucho de Cambio también. Ackermans y todos esos también lanzaron su opinión, ocultando y ya cerrando este caso. Listo, acabado.
¿Cómo así? Entonces que ahora aparece la CIA. Por allá en el tema de Pegasus. Ah, no, entonces más tranquilos. Ah, no, si era para la CIA, no, eso no pasa nada. Eso no. Pero bueno. Volvemos entonces a lo que estamos hablando de Barbosa. Estamos, como decía Jaime Garzón, ¿no? Que empezamos a hablar de una cosa, y nos metemos, ¿y de qué estamos hablando? No. Bueno, aquí sí sabemos que estábamos hablando de Barbosa. ¿Qué oculta Barbosa? Es una de las preguntas, ¿no? Raro que se meta en el tema del 2026 de la forma que lo dice. Pero aparte, entonces, acá viene Angélica Monsalve. ¿Qué quiere que se oculte Barbosa? Expertos en impunidades y encubrimientos de gran monta. 1. Pacho Malo. 2. Transmilenio. 3. Carrusel Carros Blindados. 4. Plataforma de la música de la DIAN. Caso Plataforma Música de la DIAN. Estos nada más con ella, con la fiscal Monsalve. ¿Quién sabe cuántos más a nivel nacional? Y las altas cortes no sacan videitos de estas injusticias e impunidades. Eso no, eso las altas cortes, también sabemos. Increíble. Dije anteriormente entonces el tema del sector de la prensa. Dije de Paola Herrera. Aquí viene. Dice Paola Herrera, ayer vimos 2 graves casos de abuso de poder cuando una autoridad de control actúa según sus intereses políticos. La superintendente de Industria y Comercio persiguiendo a funcionarios de la registraduría con una interceptación dudosa de sus competencias. Y la procuradora otra vez pidiéndole a la Corte que tumbe una reforma ahora a la pensional solo porque es un proyecto del gobierno nacional. ¡Qué peligro que usen las instituciones así! Y qué mal que unos rechacen o critiquen una actuación, pero les parezca normal la otra. En fin, la incoherencia. ¿Incoherencia? Habla de incoherencia de algo que... Bueno, venga, ¿qué le dijo Gustavo Petro? Me parece que un sector de la prensa está protegiendo una empresa particular que ha concentrado los datos de los colombianos. La SIC tiene competencia por delegación constitucional del presidente y por la ley de salvaguardar los datos de los colombianos. Cualquier irregularidad debe ser procesada. Ningún dato de colombiano o colombiana aportado a entidad pública por intermedio de empresas privadas puede ser vendido a otras empresas particulares y oscuras. Esa es la ley. Y en mi gobierno la ley se cumple, no importa lo poderosa de la empresa. Repetimos la pregunta que no tiene nada de ficticia, es una pregunta muy seria. ¿Podría ser la registraduría la última esperanza de la oposición política en Colombia? Bueno, venimos de hablar de esa parte de la prensa, ¿no? Hablamos del portalucho Cambio. En el tema de la registraduría, en ese tema, ha dado su opinión, ¿no? Pero es que también la viene dando ahora en el caso de Pegasus. Y volvemos a la pandilla de Daniel el Travieso. Entonces salió Ackerman a decir que hace 2 meses el presidente Gustavo Petro dio una noticia que desde entonces ha marcado la agenda pública, la compra ilegal del software de espionaje. Hoy Estados Unidos dejó sin sustento la teoría del mandatario. ¿Perdón? Y Ackerman, que por ahí le destaparon otra. Eso lo traeremos en el siguiente video que prepararemos para el día de hoy. La última de Vorágine, otra gran investigación que pone al descubierto a este personaje. Entonces ya cerrado, listo, ¿sí o no? Cerradísimo, ya no, eso ¿para qué seguir investigando? Claudia Julieta Duque le dice, la compra sigue siendo ilegal en Colombia. No hay un solo soporte de la salida de ese dinero ante la DIAN, ni está registrada la donación de Pegasus en el marco de la cooperación norteamericana. En 2009, cuando estalló el último escándalo del DAS, la defensa de los implicados era que trabajaban con la embajada y sin embargo 40 personas resultaron procesadas o condenadas. Aquí aún falta mucho para dar por cerrada esta historia, con dinero gringo o sin él. Toda afectación predeterminada de un o una nacional en contra de la soberanía nacional es un delito y se llama traición a la patria. Pero aparte,
Gustavo Petro ha posteado esto, citando ese post que leímos de Ackerman. No tengo una teoría pública sobre Pegasus. La que tengo, que por ahora me reservo hasta comprobarlo, no la he dicho, por simple prudencia. ¿De qué se trata? Creo que no solo se compró un software de espionaje. Pegasus solo sirvió de modelo para un gobierno sin respeto de los derechos humanos. Entonces, esa parte de la prensa, ¿qué? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces Ackerman vuelve y sale. Presidente Gustavo Petro, es sumamente irresponsable con el país decir que existen otras teorías con el tema de Pegasus, pero que por ahora no las cuenta. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué no puede decir que hay que para él? ¿Por qué no? ¿Y por qué no puede tomarse el tiempo de tener las pruebas para decirlo, como hace el reclamo Ackerman? ¿Por qué no? Dice Daniel Rojas Medellín. Leo a algunos periodistas con tanto desespero por disipar la gravedad de Pegasus que rayan en lo inverosímil. Es tal la pena ajena que mejor no citarlos. Editorial del Espectador del 10 de noviembre. Las preguntas sobre Pegasus siguen sin respuesta. No son suficientes las explicaciones que se han dado a conocer sobre la compra del software Pegasus en Colombia. Según publicó El Tiempo, fuentes de la Casa Blanca dijeron que Estados Unidos financió la adquisición del equipo de espionaje en el marco de operaciones encubiertas contra el narcotráfico en nuestro país. Por eso, por tratarse de una decisión operativa, dicen, no se informó al entonces presidente Iván Duque, ni tampoco había muchas personas en Colombia que supieran de su uso. Eso nos lleva al corazón del problema. La opacidad va en contra de los principios democráticos y conociendo nuestra historia, los colombianos necesitan saber qué equipos de inteligencia se están utilizando en el país y cuáles salvaguardas se han empleado para evitar violaciones a los derechos constitucionales. Después de que el discurso oficial era de negación, ahora se pretende normalizar la compra de Pegasus, según las fuentes citadas por El Tiempo. La existencia del software solo fue conocida por un pequeño grupo de personas en los organismos de seguridad del país, pues era una herramienta utilizada por la inteligencia de Estados Unidos y siempre se hizo utilizando los más estrictos protocolos de seguridad. Según esa versión, cuando NSO Group entró en el ojo del huracán por la manera ilegal que se usaba su software, el gobierno de Joe Biden prohibió su uso, lo que también significó el desmonte en Colombia. Sin embargo, esto no cierra el debate ni responde muchas preguntas que siguen abiertas. La actitud del expresidente Duque y sus exfuncionarios ha sido la de negar cualquier compra e incluso sugerir que el actual presidente Gustavo Petro ve conspiraciones donde no las hay. Ahora sabemos que sí se usó el software en Colombia, que se compró para uso de las autoridades colombianas y que en una muestra, por lo menos, de falta de diligencia, el anterior gobierno no se enteró. Eso es inaceptable. Una cosa es admitir que en nuestro país se usen las herramientas necesarias para obtener inteligencia contra la criminalidad, y otra muy distinta es que eso no se divulgue para que los colombianos puedan decidir si apoyan esos métodos y se han seguido los protocolos legales para su compra y uso. Conociendo la historia reciente de interceptaciones ilegales en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, durante la presidencia de Uribe, no tiene presentación que en nuestro país haya equipos de espionaje tan sofisticados y que nadie sepa de su existencia ni de cómo se utilizan. Esa es la editorial del Espectador. Habla de softwares en plural también. No queremos decir que esté haciendo relación a lo que dice Gustavo Petro ni nada ni por el estilo, pero sí tomamos y guardamos este post. Creo que no solo se compró un software de espionaje, el post de Gustavo Petro. Oiga, y ustedes sabían, como dice Juan Pau, y cuando también nosotros tenemos acá un espacio, ¿usted sabía que el director de la DIPOL, Guillermo Julio Chávez Ocaña, del gobierno de Álvaro Uribe, fue inhabilitado por 16 añitos por realizar interceptaciones ilegales y por eliminar la información de su base de datos? El fallo que puso fin al proceso fue borrado de la Procuraduría. Lo publica la gran cuenta, este trabajo investigativo que hace Juan Poe. La DIPOL ordenó una serie de interceptaciones ilegales a la zona de Santa Fe de Ralito, donde se interceptaron comunicaciones de múltiples personalidades de la vida nacional. Sin orden judicial,
lo que generó la actuación de la Procuraduría contra el director de la DIPOL. La revista Semana publicó pruebas de esas interceptaciones ilegales y la Procuraduría abrió investigación e inhabilitó al general Chávez Ocaña, director de la DIPOL, por 16 años. Este proceso llega al Consejo de Estado, donde se ratifica la ilegalidad de esas interceptaciones. Aquí dice, la sala sostendrá, a ver, lo vemos acá, la sala sostendrá la siguiente tesis: las actividades que se realizaban en la DIPOL en relación con el espectro electromagnético y que derivaron en la obtención de las comunicaciones publicadas en la revista Semana en mayo del 2007 no estaban ajustadas al ordenamiento jurídico, porque a pesar de estar cubiertas por las disposiciones reglamentarias del Manual de Inteligencia para la Policía Nacional, su aplicación era inconstitucional, ya que a través de estas se interceptaban, escuchaban y registraban comunicaciones privadas sin contar previamente con una orden judicial, con lo que se desconocía lo consagrado en el artículo 15 de la Constitución. 2007. De acuerdo a informes de policía dentro del expediente, se pudo evidenciar que hubo interceptaciones telefónicas y hubo uso de un software espía sobre correos electrónicos. Además, se indicó que el mando de la DIPOL ordenó eliminar información de las interceptaciones. Sigue. De acuerdo con el expediente, hay una prueba que un agente de policía de la DIPOL que analizaba las comunicaciones interceptadas había vendido la información a un periodista de la revista Semana, siendo este policía condenado después por vender información a grupos armados. Sigue. Acá cita esto. Al proceso disciplinario se aportó prueba que al parecer el patrullero Elkin Oviedo Bueno, quien era funcionario del subgrupo de señales de la DIPOL y era el encargado de analizar preliminarmente las comunicaciones que se captaban del espectro electromagnético, había sido involucrado en un proceso penal, porque presuntamente le habría vendido información a un periodista de la revista Semana, la cual fue posteriormente divulgada en las publicaciones de mayo del 2007, que dieron origen a la actuación disciplinaria, lo que en principio rompía cualquier nexo de causalidad entre la conducta del disciplinado y el resultado que allí se exige, correspondiente a permitir el acceso a personas no autorizadas a la información contenida en los equipos estatales de informática, demostrándose que este no fue causado por el actor en esta demanda. Continuamos acá con Juan Poe. Esta fue la lista de las personas interceptadas ilegalmente por parte de la DIPOL, donde se incluía a Carlos Gaviria, principal líder de la oposición en ese momento al entonces presidente Álvaro Uribe. Hay que recordar que Gaviria fue perseguido también por el DAS. Sigue. El fallo de la Procuraduría, que sancionó por 16 años al general Chávez Ocaña de la DIPOL durante el gobierno Uribe, fue ratificado por el Consejo de Estado por fallo del 11 de abril del 2019, probándose que las interceptaciones de teléfonos y operadores y ordenadores sin orden judicial son ilegales. Continúa. En la base de datos de la Procuraduría había un enlace para acceder al fallo que ratifica la sanción del director de la DIPOL por actos ilegales de interceptación, que fue eliminado. La Fiscalía debe revisar estos antecedentes para el caso Pegasus. Vean, ahí publica el link que dice, si se dan cuenta acá, no encontrado. Si ven allá arribita, no encontrado. Estamos dándole clic al link que adjunta Juan Poveda. Pin. No encontrado. Se perdió. Todos los créditos para Juan Poe. Excelente este trabajo. A mí me encanta también esta cuenta, ese trabajo investigativo, esa labor investigativa que hace y las grandísimas revelaciones que son tremendas. No fue uno, no fue dos, ni fueron tres, eso fueron cuatro, fueron cinco. Ahora se habla de varios, que Pegasus, Terminator, Nikita y el DAS. Chuzados por todos, toda la vida. Y ahora pues con los aparaticos estos, ay hombre, si les encantaba sin los aparaticos, ahora con los aparaticos hágame el favor. Muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Esto no ha terminado. Y diferente, ¿no? A como lo hace ver esta gente, ¿no? A lo que dice Ackerman, la banda de Daniel el Travieso y todo esto. Esto no ha terminado. Esto continuará. Y esperamos que llegue a buen término, porque la soberanía se pasaron todo por la paja, todo por el... Pero no ocurre absolutamente nada. Esperamos que esta vez sí ocurra. Bueno, y entonces después de ver todo esto dice uno, oiga, uy, entonces el 2026, ¿qué? ¿Cuánto falta? Ya se acabó este 2024, entramos a 2025 y el 2026, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer?
nos quedamos preocupados con el post de Barbosa, con el fin de ese post, ¿no? O sea, es que da a entender que ya lo tienen como cuadrado. Presunta. Entonces, en esto del 2026, y ya vamos llegando a la sección de las ñapitas, pues postea Gustavo Petro que excelente. La unidad del pueblo es fundamental. Hoy convertir el pacto histórico en un partido es una buena noticia. Pediré mi afiliación a él. Cita a Alejo Toro. El 8º Congreso Nacional de la Unidad de la Unión Patriótica resuelve. Primero, delegación. El Congreso Nacional de la UP delega al Comité Ejecutivo Nacional en función de suscribir a nombre de la Unión Patriótica los acuerdos necesarios para aportar tanto a la construcción de la política de unidad del pacto histórico como a su posible transformación en un único movimiento político unitario. Aquí el documento, el momento en que la Asamblea de Colombia Humana tomó la decisión de ir hacia la unidad del pacto histórico como partido. Vamos a ver qué dice. La Asamblea Nacional acaba de ser aprobado por unanimidad aquí en la segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana el camino de la unidad para convertirnos o en un partido único o en un partido unitario. Hacemos el llamado a los otros partidos. Hoy junto al presidente se leyó y le repito, fue votado por unanimidad que Colombia Humana aprueba ir a partido único unitario. Excelente noticia, por supuesto que sí. Ya queda ver qué más partidos van llegando a ese partido único en búsqueda de este 2026, en búsqueda de continuar con ese sueño progresista. En fin, hay mucho por hacer, ya se están dando pasos. Gustavo Petro dice que pedirá su afiliación a él. Ya queda que decidan. En términos publicitarios, porque acá deben tener en cuenta la opinión del publicista, si se continúa o no con el nombre del pacto histórico. Es un punto de vista, muchas personas dirán, ¿eso qué importa? No, sí importa. Importa muchísimo. Entonces, queremos una campaña nueva, una estrategia nueva. Si se decide o no se decide, no estoy diciendo que lo cambien, simplemente se debe obtener una opinión bajo una investigación de si es conveniente utilizar ese nombre, seguir continuando con el nombre del pacto histórico. ¿Por qué lo digo? Por la connotación de las palabras. Es diferente también, y vuelve acá el tema de la palabra reforma o la palabra transformación. Tienen mucho significado el juego de las palabras y cómo se maneje esto publicitariamente, recogiendo lo que se quiere dar con ese partido único, de ahí que salga ese nombre, que se analice perfectamente las variables, los contras, pero el nombre de ese partido único es importantísimo. Si se deja el de pacto histórico, ya es cuestión, eso se respeta. Si no, es importantísimo que se le dé un nuevo matiz, un matiz de transformación a lo que queremos para el 2026. Transformación en cuanto a la forma de hacer la política, transformación en la forma de llegar a esas listas, transformación en el proceso de comunicación, que se ha fallado total. Y eso sí lo digo, pues, lo digo yo. Sí, de verdad. Entonces, hay muchas cosas. Pero aquí se tiene que crear una primera línea de publicistas encaminados al manejo de esto, al manejo de la verdadera publicidad hecha por publicistas, no por diseñadores gráficos o por arquitectos con un programa que hace un afiche. No. Eso debe hacerse bien. Así como se contrata el publicista para que genere la campaña que hizo que llegara Gustavo Petro,
Ese proceso de comunicación que fue efectivo y que movió 11 y pico de millones de personas no se continuó. Se deja al lado la agencia de publicidad y ya se empieza a manejar por periodistas o por otro tipo de personas. Ese proceso que debe ser manejado por un publicista. Repito, publicista, no un diseñador gráfico, que es totalmente diferente. Aquí, por ahí me escribieron, oiga, qué buena la idea, hágale, yo la vengo diciendo, pero sí me falta también perrengue, meterle la ficha y de pronto contactos para poder movilizar una cadena de publicistas, generando nuevas estrategias. ¿Dónde está nuestra creatividad? Estudiamos eso, ¿no? Y allá en Colombia hay muchísimos. Entonces esa unión también yo la seguiré pidiendo. La unión de los publicistas, la primera línea de publicistas en miras del 2026. Bueno, he hablado bastante, he dicho de todo, llegamos a las ñapitas. Sí, no me puedo ir sin ñapitas. Entonces, empecemos rápido porque si no, este video se nos extiende muchísimo. La primera ñapa entonces tiene que ver con Wilson Arias. Ustedes, si no lo han visto por primera vez, aquí en Colombia con C, usted aparte de ver lo que ve en la miniatura, los títulos, esto viene con ñapita, viene con vendaje, se le da de más. Y aquí entonces traemos a Wilson Arias. Videos anteriores hablamos de esa masacre laboral en CMI La Noticia, generada por el grupo Prisa, un grupo español, dominando medios e incluso expropiando de las frecuencias del Estado y colocando sus propios programas. Eso fue gravísimo. Entonces Wilson Arias, que fue el que denunció eso también, lo tenemos acá. A ver. Es inminente la masacre laboral contra el noticiero CMI, que saldrá del aire este jueves 14. Sumados a los trabajadores y trabajadoras del Canal 1, ascenderán a más de 200 los despedidos y despedidas, entre ellas humildes madres cabeza de familia, víctimas todos de las tramoyas del grupo español Prisa, Caracol Radio en Colombia, para hacerse al Canal 1. Para que esto ocurra, se han presentado una sucesión de irregularidades y la cooptación de autoridades que heredamos de mandatos anteriores y que no se pueden perpetuar bajo el gobierno del cambio. Más recientemente, las negociaciones entre la compañía Plural Comunicaciones SAS y el grupo Prisa de España han concluido la trama, en mi criterio, sustituyendo a las autoridades bajo la mirada impávida del Ministerio de las TIC en su calidad de supervisor del contrato de concesión 01 de 2017. Invito a la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras, despedidos en este caso, y invito también a la reclamación por la soberanía nacional, muy gravemente lesionada, de nuevo por una transnacional. Saludo grande para todos y todas. Más ñapitas. Vean esta de Gustavo Petro. No me opongo al alumbrado de la ciudad de Medellín. Es lindo. Pero miren este dato. Pero mientras financiamos la Universidad de Antioquia en un 42%, la alcaldía lo hace en un 0%. Medellín progresa si su juventud se educa. No hay que gritar que muera la inteligencia. Post de Gustavo Petro. Aquí lo vemos. Y publica, un video que habla de las luces de Navidad. Más. Seguimos ya, llegando al final. Marce. Ay, Marce Portilla, el nichito. Vean esto. Uribe vomita un trino contra Petro a las 7:14 de la mañana. Y 11 minutos después, a las 7:25, ya está en el Pasquín. ¿Cómo es que le dice? Semanazos. En cabeza de La Innombrable. Ha escrito un artículo completo acerca de ese trino. Entonces, vea lo que dice. Uribe vomita un trino a las 7:14. 11 minutos después, a las 7:25, ya el Pasquín Innombrable, en cabeza de La Innombrable, ha escrito un artículo completico acerca de ese trino. 11 minutos después. O son muy buenos para redactar estos manes y publicar pastorales perfectas en 11 minutos, o claramente los artículos de ese Pasquín son reportajes en los que se ponen de acuerdo con mucha anticipación para poner al Pasquín Semanazos al servicio del uribismo. 7:14 de la mañana, la del presidente Petro con la presión a la justicia en el caso de mi hermano. Bandidos. 7:22. 7:14.
La innombrable. 7:25. Bueno, no hay más por el momento del presi Gustavo Petro. A ver. Por aquí, paneles solares. Municipios a la espera de aval para implementar comunidades energéticas. Publica El Heraldo. Bueno, nos vemos entonces. Abrazo tototototototes ancestrales de la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Estaremos aquí pendientes porque hoy pinta que va a ser movidito el día en Colombia, a pesar de que es día festivo. Así que nos veremos más adelante. ¡Mua, mua, mua! Miles y miles de bendiciones a todos. Feliz resto de puente en Colombia y feliz inicio de semana en el resto del mundo. Gracias. Vea. Hey, espere. Claudia Sheinbaum. Ahí está, con su programita. Esta idea, lástima que en Colombia no se copiara. Nos vemos. Abrazos. Chao.